Debatiendo con Carlos Castellanos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle, darle la bienvenida a este espacio en el que sabemos que debatir es mucho más que discutir y vociferar, porque siempre valdrá la pena escuchar voces diversas. Por eso las opiniones, cifras y datos que proporcionen nuestros invitados son la materia prima en este espacio en el que pretendemos que la comprensión de los extremos empieza debatiendo con Carlos Castellanos. Hoy hablaremos de la relación del presidente Andrés Manuel López Obrador con la prensa. ¿Usted cómo la evalúa? Debaten Paula Sofía Vázquez y Meme Yamel aquí en La Octava Digital. Las relaciones entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la prensa han sido tirantes. Las críticas y desencuentros, tanto de un lado como del otro, son constantes. Pero organizaciones como Artículo 19, la Sociedad Interamericana de Prensa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hasta la Unión Europea han urgido al presidente Andrés Manuel López Obrador a que frene con la estigmatización hacia los periodistas. Más allá de lo político del tema, o quizás justo por eso, el último informe de Reporteros Sin Fronteras sigue ubicando a nuestro país como una de las naciones más mortíferas en el mundo para la prensa. Advierten que en lo que va de este 2022, solamente en Ucrania, país actualmente en guerra con Rusia, solamente allí han sido asesinados más periodistas que en México. Yo soy Carlos Castellanos y le doy la bienvenida a este Debatiendo en el que hablaremos precisamente de los encontronazos del presidente Andrés Manuel López Obrador con la prensa. Este jueves nos acompañan Paula Sofía Vázquez, abogada por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en regulación y derecho constitucional. Paula Sofía, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos, gusto saludarte. Hola, muchas gracias por la invitación, Carlos, y hola, Meme, mucho gusto, no tenía el gusto. Precisamente, agradezco la presencia también de Meme Yamel, directora del portal de México News. Meme Yamel, gracias por estar con nosotros también. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Igual un gusto, Pablo, no tenía el gusto de conocerte, pero muchas gracias por poder compartir esta mesa. De eso se trata, de compartir precisamente. ¿Y les parece bien si empezamos con este trabajo especial de mi colega Bianca Aguirre? Ella nos habla justo de esos aparentes choques entre el presidente López Obrador y la prensa. Nos va a servir como punto de partida para nuestro debate. Veamos. Wall Street Journal, The Washington Post, El País, Carlos Loret de Mola, Sergio Aguayo, Denise Dresser, Joaquín López Dóriga, en fin. Ellos son parte de una lista de medios de comunicación y periodistas a quienes el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado como corruptos y en otros casos los ha tachado como falsarios. Y es la conferencia matutina, la tribuna en donde se han escuchado diversos señalamientos por parte del jefe del Ejecutivo Federal. A Loret de Mola, si me puede decir, nos puede decir cuánto gana al mes y quién le paga. Voy a esperar la respuesta. No quiero, porque es importante aclararlo, que se escude diciendo de que es su actividad privada, porque no es así. Es una actividad pública. Y además, se necesita saber qué empresas son las que están financiando. quiénes son los dueños de las empresas. Como también aprovecho
para volver a solicitar al gobierno de Estados Unidos. Hoy que vea yo al embajador, se lo voy a recordar, que nos diga por qué le da dinero, le otorga dinero el gobierno de Estados Unidos a la agrupación de Claudio X González. Las vajillas. Ya voy a invitar a López Dóriga. ¿Cómo no voy a invitar a Carlos? Sí, como lo digo ahí, es un empresario importante, institucional. Él no anda promoviendo la oposición al gobierno. Él anda en sus empresas, en lo suyo, y nos paga 28,000 millones. Nada más para que tengan una idea, es su obligación, no es una concesión gratuita, es su responsabilidad. Sí, chipilín y chocolate y hasta budín y pan de yuca, sí. Y otra cosa, pero eso ya se lo dejo de tarea. AMPA del periodismo, chayoteros y mirones profesionales son algunos de los tantos calificativos que el mandatario federal ha usado para referirse a ellos, mientras que las mañaneras también han servido como rings de debate. Este es el punto más alto. Esto es Peña. Y ahí lo agarramos. Aquí lo agarramos. La tendencia era esta. Mira. Claro, lo que yo digo es que no puede decir que tiene 100 muertos diarios y que eso es un éxito. Claro que no es un asunto fácil, ya lo expliqué, de que fue un fruto podrido que heredamos. La organización Artículo 19 presentó negación, su informe anual 2021 sobre la libertad de expresión, en el que refiere que durante las conferencias matutinas, por lo menos en 71 ocasiones, un promedio de casi 6 veces al mes, el presidente Andrés Manuel López Obrador u otros integrantes del gobierno denostaron a la prensa. Para La Octava, Bianca Aguirre. Perfecto. Bueno, pues ahí está. Muchas gracias a mi compañera Bianca Aguirre. ¿Les parece bien si comenzamos a debatir el asunto? Dicen algunos que no hay nadie a quien no le guste que le endulcen los oídos. Y en el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, pareciera ser que es una estrategia de gobierno, no el que no le endulcen los oídos, sino que no se hable de cosas malas. ¿Les parece bien si comenzamos pues por mero orden alfabético contigo, Paula Sofía Vázquez, tu primer acercamiento al tema, si te parece? Sí, claro que sí. Yo primero como que haría una definición entre la relación que tiene el gobierno con la prensa y la relación que tiene Andrés Manuel con la prensa. O sea, creo que la relación de Andrés Manuel corre por una cuerda separada versus la relación que tiene el gobierno con la prensa. Y en esa relación yo meto dos cosas que me parecen fundamentales. Uno, la obligación que tiene el gobierno en materia de derechos con todo lo que tiene que ver con medios de comunicación, las obligaciones en materia de libertad de expresión, las obligaciones que se tienen en materia de libertad de prensa, las obligaciones que se tienen en materia de transparencia y toda la regulación que se tiene en temas de publicidad oficial y de ejecución de dinero público en temas de medios de comunicación. Y después, pues la relación que tiene Andrés Manuel en lo específico con la prensa. En el primero de las cosas, yo diría, pues de la comunicación,
creo que identifico 4 grandes pendientes en temas de relación del gobierno con la prensa en clave de derechos, y ahí sí yo digo, pues no lo digo yo, lo dicen muchísimas organizaciones de derechos humanos, ¿no? O sea, este artículo, pero también está Amnistía, pero también está Reporteros Sin Fronteras, pero también está la propia Corte Europea, etcétera. Si estamos pensando en temas de garantías de derechos, yo creo que ahí hay pues 4 cosas a deber, ¿no? Una, la ley de publicidad oficial. O sea, se dice muchísimo que ya no se les da dinero, ya no se les chayotea, ya no sé qué. Entonces, pues en realidad no es que ya no se chayotean los mismos, ya no se les da dinero a los mismos. Ya, pero pues si uno ve de qué vive la jornada, pues la jornada sigue viviendo de una cantidad inenarrable de dinero público que nunca nadie le había inyectado. ¿De qué viven todos estos medios que están ahí en la mañanera? Eso, pues viven de dinero público. Entonces, en realidad, pues no es que haya cambiado muchísimo en que ya no ya no le dan a los de antes, pero ahora se le da a otros. Creo que eso evidentemente pues es un problema regulatorio que se soluciona haciendo lo que deberían de haber hecho, que aparte fue una de las promesas, es que se iba a hacer una ley de publicidad oficial, en la que se iba a regular ahora sí cuánto se daba, quién se daba, para que se diera de una manera equitativa y para que hubiera estándares para qué se daba y para que pues al final el dinero no sirviera para lo que ha servido durante todos estos años, que es pues para pervertir la línea de prensa. La segunda es en temas de transparencia. O sea, tenemos muchísimo retroceso en materia de transparencia. Decir que salir todos los días en la mañana a decir lo que yo decido decir, en los términos en los que yo decido decir, y decidir que esta pregunta no la contesto, esta pregunta le doy la vuelta, etcétera, es transparencia y es más transparente que lo anterior, pues es una mentira. La prensa se nutre de la información pública. O sea, no puede haber buena prensa si no hay buena información pública, porque la estafa maestra, los desvíos de Javier Duarte, los desvíos del otro Duarte, todo eso se ha sabido no gracias a filtraciones, se ha sabido gracias a solicitudes de transparencia. Que hoy las cosas estén clasificadas en materia de seguridad nacional, que hoy las cosas simple y sencillamente se declaren inexistencia de la información, o que nada más no te la den, y que incluso tengas recursos en el INAI que se obliga a dar la información, como pasó con los archivos de la Guerra Sucia, y que aún así los periodistas no tengan esta información, pues también es un debilitamiento a la labor de la prensa. Bien. La tercera, y evidentemente la más importante, es la seguridad de los periodistas. O sea, es decir una obviedad, pero no se puede hacer ni buena ni mala prensa sin periodistas. No, o sea, ni el chisme del TV Notas de pésima calidad, ni el gran artículo que nos ayude a todos a comprender mejor este país o a denunciar tramas de corrupción o al narcotráfico se puede hacer sin los periodistas. Y creo que esa es una parte en la que estamos, es la gran deuda que tiene este gobierno con los medios de comunicación y con la prensa. Ya regresaremos a la deuda del presidente Andrés Manuel López Obrador en los mismos términos en los que tú lo has planteado, Paula Sofía. Esto que de lo que tú hablaste son las deudas del gobierno con la prensa, el asunto de la ley de publicidad oficial, la cuestión de la transparencia y evidentemente pues la peligrosidad que implica el desempeño del periodismo. ¿Coincides con ello, Meme Yamel? De hecho sí estoy de acuerdo. Parcialmente, porque por ejemplo, generalizar el que todos los medios que van a la mañanera sean pagados por la prensa, creo que también es bastante arbitrario. Por ejemplo, yo voy a las mañaneras y no estoy pagada por el gobierno federal, pero ni de broma. Entonces, sí, coincido en el tema de las deudas, por ejemplo, en el tema del mecanismo. Llevamos 10 años con un mecanismo que sabemos que no funciona en realidad. Y los cuestionamientos que se hacen al mecanismo, cuando uno va a la mañanera y dice, bueno, es que hay señalamientos, por ejemplo, de que una de las empresas que opera el mecanismo estaría vinculada con Genaro García Luna, pues el gobierno inmediatamente lo rechaza y dice, nosotros no tenemos esa información, pero tenemos a un periodista que es Lemus, que ha constantemente publicado, de hecho tiene un libro en donde se habla justamente de esos vínculos, y por otro lado tienes a los que controlan el mecanismo decir, bueno, péstenme el libro, no péstenme esa información para ver si es cierto o no, cuando son ellos el gobierno y ellos son los que tienen la información. Entonces, lo que tiene que ver con eso, sí, creo que sea una deuda, porque
el gobierno sabía, me refiero a la Subsecretaría de Derechos Humanos particularmente, sabía que había un problema con el mecanismo y ahora, 3 años después de la administración, es cuando empiezan a plantear las posibles soluciones al problema del mecanismo, que no defiende realmente o no protege realmente al periodista. Otro tema que también creo que es importante tiene que ver con la regulación a la prensa, pero eso, vaya, no es propiamente del gobierno federal, sino que es un tema legislativo. Está la ley Chayote, ¿no? Esta famosa ley Chayote, que la propia Corte busca, o más bien obliga a los legisladores a que la regulen, a que hagan las leyes secundarias propiamente para que se pueda decidir, vaya, bajo el contexto, ¿no? Por la gente que no lo sepa, nosotros lo que conocemos como Ley Chayote es a la Ley General de Comunicación Social, que en tiempos de Enrique Peña Nieto se hizo 10 veces más discrecional de lo que por sí era ya la entrega de recursos públicos, y entre las 1000 veces que la Suprema Corte decía es que se tiene que realizar las leyes secundarias, lo tienen que especificar. Lo único que hacían en la administración de Peña Nieto bajo esa legislatura era que las leyes fueran todavía más ambiguas y entregar los recursos de forma todavía más discrecional. Entonces, ese es un gran problema porque actualmente la Corte todavía insiste en el tema. Fueron medios como, organizaciones, como Artículo 19, quienes buscan que se realice esta ley secundaria, que por fin se pueda regular, y eso debería de ser una bandera que nosotros esperamos de la 4T, y eso no ha pasado. O sea, no hemos visto, pese a que la Corte dijo que tenían hasta diciembre, ¿no?, hasta el periodo ordinario pasado, para poder hacer la regulación, no ha ocurrido. O sea, ya pasó diciembre, vino enero, pasó febrero, marzo, abril. Bueno, no hemos tenido ni siquiera el intento por parte de los legisladores de proponer una legislación en materia de regulación de medios de comunicación. Eso es un problema que yo le atribuyo a los diputados. Pareciera, ¿no?, que en el caso de los diputados están esperando a ver a qué hora el presidente dice que lo vayan a hacer para entonces hacerlo, porque no está dentro de su agenda. Y ese es un problema que existe con la prensa, porque lamentablemente el que todavía se tenga esa discrecionalidad para entregar recursos, aunque el gobierno federal pusiera sus reglas, pues sí, el gobierno podrá poner sus reglas, pero mientras no esté en la ley, ¿qué vamos a esperar de los gobiernos municipales? ¿Qué vamos a esperar de los gobiernos estatales? Para que ellos, se pueda homologar la Ley General de Comunicación Social en los estados. No hay manera de poder exigir una cosa si no empezamos por la primera. Entonces, ahí empezamos con un problema por parte de los legisladores. Y sí, también el tema de que se divide en dos la relación con la prensa, pues sí, también coincido plenamente. Una cosa es lo que hace el gobierno y los legisladores, y otra cosa es la relación de Andrés Manuel López Obrador, que no es nueva, ha sido una relación constante. De hecho, la ha marcado desde hace mucho tiempo el cómo ha criticado a la prensa cuando no lo recibían, por ejemplo, para darle entrevistas, el cómo él hizo, de hecho, su base a través de las redes sociales, porque justamente trae problemas con la prensa tradicional. Entonces, esto tampoco es ninguna novedad. Existe una relación complicada entre el presidente López Obrador y la prensa tradicional. Y yo solo para cerrar esta primera idea, pues sí, también poner sobre la mesa el que sí, yo no conozco un solo gobierno que suba a una tribuna a hablar mal de él, o sea, ser como completamente autocrítico y decir, yo cometí este error y este error, no lo conozco en realidad. Pero hay escenarios que, por ejemplo, recuerdo periodistas como Julio Astillero, por ejemplo, que han ido a hacer críticas a la mañanera, o también Ledesma de Rompeviento TV, que han ido a hacer críticas a la mañanera, en donde no precisamente están a favor, y efectivamente el presidente todavía mantiene ese respeto hacia esos proyectos, hacia ellos, por la forma en la que ellos han conducido las críticas, porque lo han hecho con un sustento y lo han hecho con una investigación previa, porque fueron al territorio, porque estuvieron en contacto de primera mano con los afectados. Bien. Eso creo que sería también un timbre de, ponerlo sobre la mesa dentro de la relación del presidente con la prensa. Durante décadas en México predominó el control oficial de los grandes medios de comunicación y de hecho hubo un distanciamiento con la ciudadanía y los gobernantes. Podían pasar años sin que se sometieran al escrutinio de la prensa, pero como bien mencionan ustedes, la historia cambió con el presidente Andrés Manuel López Obrador y cambió desde antes, desde el año 2000, cuando fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal de 2000 a 2006 e introdujo este nuevo elemento en el paradigma de la comunicación, que son las conferencias mañaneras. Dices, Meme Yamel, aquí en el asunto de la ley
de publicidad oficial. Uno tendría que exigirle a los legisladores, pero se vale echarle la bolita a los legisladores cuando lo que nos han demostrado estos 3 años, un poquito más de administración del presidente López Obrador, que lo único que se necesita es que el presidente truene los dedos para que sus legisladores de inmediato hagan lo que él quiere, lo que él dice y como él lo pide. ¿En serio le podemos echar la culpa a los legisladores, como dice Meme Yamel, Paula Sofía? Yo creo que evidentemente si estamos hablando de que, vamos, en la idea de que hay adultos en el legislativo, ¿no? Y pues asumimos que si hay adultos en el legislativo, pues esos adultos efectivamente podrían meterlo en su agenda. Ahora, también sería una ingenuidad pensar que los legisladores, sobre todo esta legislatura, es una legislatura con muchísima iniciativa y es una legislatura que tiene una agenda propia. Esto es un tema de que no es prioridad para nadie. No es prioridad para el legislativo, porque todavía el legislativo podría escudarse en decir, yo ya presenté 3 veces esto y nadie me pela, y pues también claramente no es una prioridad del gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema de responsabilidad compartida. Ahora, hablando de esas cosas, yo no creo que todas las personas que vayan a la mañanera estén pagadas, pero yo sí creo que el núcleo es un núcleo que pues, ha hecho incluso, ha catapultado su carrera a la asistencia a las mañaneras. Evidentemente ha estado Jorge Ramos, ha estado el propio Hernán, muchísimas personas han estado en la mañanera haciendo preguntas, y ahí yo creo que una de las cosas que yo quiero volver como a apuntar es a quiénes sí les responden. Porque yo he visto preguntas durísimas, hechas en la mañanera, en las que la respuesta es no es cierto, eso no es verdad. Y entonces, si estamos hablando de que el crédito de los medios se construye a través de hacer un periodismo con sustento, con lo que estoy completa, total y absolutamente de acuerdo, yo también creo que el gobierno tiene la obligación también de que lo que afirma lo tiene que probar. Y esa es una cosa que yo creo que ha afectado mucho la relación de Andrés Manuel con los medios. Ir a decir, fulanito es un corrupto, que es básicamente que te están acusando de la comisión de un delito, ¿no? Fulanito es un corrupto, pero no tengo ninguna prueba al respecto. Perenganito trabaja para una empresa que es del opositor, pero no tengo ninguna prueba al respecto. Creo que también, además de una lesión personal hacia las personas, en el caso de que no sea cierto, pues también es una manera muy irresponsable de hacer uso de un espacio privilegiado, y ahí nada más lo vinculo rapidísimo con otra cosa. Sí, efectivamente, Andrés Manuel, hablando ya de la relación de Andrés Manuel con el gobierno, Andrés Manuel con la prensa, perdón. Yo efectivamente nunca he tenido una buena relación con la prensa. Pero, pues como jefe de Estado, tienes ciertas obligaciones en materia de relación con tus gobernados y con los otros grupos en el poder en el que vamos a meter a la prensa. Y ahí yo creo que sí hay muchas cosas que faltan en esta relación y que tienen que ir más allá de si odias mucho a otros o odias mucho o te caen muy bien otros como seres humanos. Creo que la función en el tema del gobierno sí hay derechos acotados, y no lo digo yo, lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como funcionario tú tienes derechos acotados y como funcionario tienes obligaciones ampliadas. Acabas de mencionar algo interesante, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora que tú dijiste lo de derechos acotados, él en algún momento hiciste que yo pensara en eso, en las ocasiones en las que él dice, pues no me vengan con el asunto de que la ley es la ley, ¿no? Y pondera por encima de la ley la justicia, como si estuvieran divorciadas tanto una como la otra. Meme Yamel, ¿cómo ves el asunto en particular? Por supuesto que pensar, creo que el presidente ha puesto sobre la mesa una forma de gobernar bastante ciudadana, y justamente estos temas como de protocolo presidencial o de obligaciones del servicio público que quizás esperamos de un presidente, no las ha terminado de hacer suyas. ¿Por qué? Porque justamente lo que ha querido es decir, vamos a hacer una diferencia, vamos a dejar a un lado ese tipo de protocolos, vamos a dejar a un lado ese tipo de diferencias, porque también soy un ciudadano. Y ha hecho mucha insistencia en el también soy un ciudadano, o en el decir, por ejemplo, mi pecho no es bodega, ¿no? Son frases que
muy tradicionales ya del presidente en las conferencias de prensa. Y yo creo que aquí hay un tema sobre todo ciudadano, a eso me quiero referir, porque por supuesto el presidente tiene una obligación con las leyes, existe una constitución, existe la Corte Interamericana, o sea, vaya, hay un núcleo de reglas que debería de seguir, pero esas reglas no son propiamente aceptadas por la sociedad. Por ejemplo, pondré el tema sobre la mesa de cada que el presidente hace una crítica hacia un medio de comunicación, los mismos de siempre, que evitaré mencionar los nombres, pero siempre es la misma lista de medios de comunicación a los que el presidente se refiere como son medios paleros, chayoteros, hambreados, los pasquines inmundos, etcétera. Lo hace refiriéndose al estilo de periodismo que manejan, ¿no? De hecho, ya ha empezado a hacer una diferencia porque menciona al reportero, ¿no? Sobre todo el de uno de estos medios, le dice, no eres tú, o sea, no eres tú, son los dueños del medio que representas, ¿no? Ya ha buscado hacer esa referencia que antes no mencionaba. Lo ha hecho en 2 ocasiones con justo 2 medios distintos. Hoy creo que en la mañanera también lo hizo. El no eres tú, son los dueños. Y creo que el tema va enfocado justamente en los dueños. Yo soy una partidaria de que el presidente no debería de gastar el espacio, como él es la mañanera, para dedicarle todos los días, por ejemplo, a mencionar a un comunicador en particular. Creo que no debería de ser el tema. Creo que la prensa se debe de regular con la prensa. Pero si uno voltea a ver la parte ciudadana, ¿no? ¿Qué dice la gente? Pues la gente quiere más de eso. O sea, ya no sé si es un tema de transparencia o es un tema de exigencia, es que nadie más lo está haciendo. Nadie más tiene la fuerza para exhibir lo que existe detrás, que la gente sabía y que muchos años nos dijeron que no importaba, como son estos intereses detrás de la prensa, estos dueños de los medios de comunicación que tienen su propia línea editorial y que han basado sus líneas editoriales en decir es que somos neutrales. Esa neutralidad no es real. Vivimos en una neutralidad que es parcial porque siempre están inclinados hacia un lado y para ejercicio veamos hacia atrás. Por supuesto que han tenido uno que otro ejercicio periodístico bastante respetable, investigaciones, pero siempre van enfocados a una línea editorial que es favorecer al menos los intereses de los dueños de la prensa. Y eso es algo que aquí en México no se debatía mucho, ¿no? Tú mencionabas hace un momento cómo, vaya, en México la prensa siempre ha estado como bastante relacionada con el poder, cuando en realidad debería de ser un poder adicional, no debería de estar tan vinculado. O sea, una cosa es tener coincidencias o no tenerlas, pero no quiere decir que estés abrazado del poder, porque entonces pierdes justamente esta lógica o esta objetividad más bien. Entonces, creo que la claridad, eso es lo que hace falta, la transparencia es lo que hace falta, el que efectivamente busquemos un modelo de periodismo distinto, y creo que eso nos tendríamos que abocar a buscar un modelo mediático que sea distinto, porque las propias audiencias lo piden. Ya no es un tema solamente del gobierno, es un tema de audiencias. La gente hoy quiere saber quiénes pagan, quiénes están detrás, cuál es la inclinación del medio, cuál es su línea editorial, por qué esa es su línea editorial, para entonces ver con forma objetiva y decir, bueno, me está informando con esta base. Algo similar a lo que ocurre en Estados Unidos, es algo que ha buscado las audiencias y valdría que les hiciéramos caso. De ahí en fuera, la relación del presidente dudo que cambie. Yo insisto en que no debería de gastar ese tiempo en las mañaneras para abocarse tanto a eso, pero pues no hay nadie más que tuviera esa fuerza. Vea, los legisladores, o sea, sí, bien lo dicen, debería de haber adultos responsables y esos adultos tienen una agenda bastante particular. Para abonar a lo que acabas de decir, Meme Yamel, por ahí escuchaba a alguien que decía, ya con el simple hecho de que el presidente López Obrador haya colocado sobre la mesa de discusión este tipo de temas como lo ha hecho, ya con eso vamos de gane. Antes de seguir, tenemos una sección aquí en Debatiendo con Carlos Castellanos que se llama Para Avivar el Debate. Invitamos a personalidades también para que en un par de minutos planteen su postura en torno al tema que estamos debatiendo. Y en este momento les vamos a presentar la opinión de Pedro Cárdenas Casillas. Él es coordinador de protección en Artículo 19. Esto fue lo que nos dijo para avivar el debate. Aquí hay que resaltar un tema que desde esta administración se hizo un cambio radical, ¿no?, a los sexenios anteriores en cuanto a la relación con la prensa, ¿no? Teníamos, por ejemplo, el último sexenio de Enrique Peña Nieto, un sexenio de silencio. No había comunicación prácticamente con la prensa. Sin embargo, ahora sí que tenemos, tenemos, por ejemplo, el espacio de las conferencias matutinas, las mañaneras, ¿no?, en donde pues sí se genera, digamos, hasta cierto punto un diálogo.
Ahora bien, digamos, pues hagamos unos pasos para adelante, pero unos pasos para atrás también. ¿Qué es lo que pasa? De enero a diciembre de 2021, del año pasado, hemos identificado que en al menos 71 ocasiones durante estas conferencias, el propio titular del Ejecutivo y otros integrantes del gabinete describían a la prensa con afirmaciones como en contra del gobierno, parte de la mafia del poder, pagados por conservadores, neoliberales, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que esto agrega? En un país donde ya vienen las agresiones contra la prensa muy altas, considerando a México ya uno de los países más violentos contra la prensa, tanto en el sexenio de Felipe Calderón como de Enrique Peña Nieto, a esto, este discurso no abona, sino que al contrario, está generando un discurso que es permisible a la violencia contra la prensa. Hoy en día la prensa ya no solo tiene que lidiar esto desde la presidencia, sino que en cualquier estado, con cualquier partido, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Morena, ya es ser crítico, preguntar, cuestionar, en automático se convierte en una campaña de desprestigio diciendo, usted es un periodista pagado, usted es un periodista vendido y por lo tanto ya no se permite la crítica, ya no se permite el debate, porque estamos hablando de una autoridad que cuando se le pregunta por información de relevancia pública, en vez de responder, que es lo que debería ser su obligación, termina por generar ataques a la prensa. Dicen que abona precisamente este tipo de discursos, abona a la permisividad y eso de alguna o de otra manera lo hemos visto en declaraciones de otro tipo de funcionarios. No vamos muy lejos, el propio gobernador del estado de Veracruz que se ha enfrentado a periodistas y hoy sabemos que en el estado de Veracruz pues estamos lamentando el sensible homicidio de otras 2 compañeras periodistas del medio de comunicación El Veraz. Paula Sofía, por favor. Sí, yo creo que ese punto es fundamental. O sea, creo que también hay que entender el papel, vamos, un presidente que tiene la pretensión de ser una brújula moral y ética para el país, sí debería de tener en mente todo el tiempo que las cosas que él hace son un ejemplo. Y que igual y efectivamente, yo ahí sí creo que cuando tú me dices, ay, sí, qué bárbaros que se ponen del lado de Loret, ¿no? Y el chat de todos somos, el space de todos somos Loret, ¿no? Y decías, sí, ojalá todos fuéramos Loret, tuviéramos las posiciones sí. que tiene Loret, ¿no? Yo sí creo que más allá de si estos personajes o no en específico, que son los mismos, efectivamente, como dice Meme, son los mismos de siempre, están o no en una posición de vulnerabilidad, sí creo que tenemos que pensar que pues, la palabra educa, por ejemplo, arrastra. Y que lo que haga el presidente es lo que todos los gobernadores a nivel local sienten que pueden hacer. Y que además no es lo mismo, efectivamente, el nivel de protección, de seguridad, de seguridad de todos los tipos, del que gozan los grandes periodistas de la Ciudad de México, que el que gozan padecen más bien los periodistas locales en las entidades federativas. Y que hacer este discurso de decir, si tú, que al final se puede leer, no en si tú criticas a la Cuarta Transformación, no si eres neoliberal, no, la lectura es, si tú criticas al gobierno, eres malo, eres mala prensa. Y entonces eso pues, se va replicando en las entidades federativas, ¿no? Eres un periodista que está anunciando que el gobernador de Oaxaca expolia a los pueblos originarios. Mala prensa. Y eso los pone en una situación, o sea, de por sí la prensa a nivel estatal es de verdad una misión kamikaze. O sea, es una prensa completamente en un estado de precariedad, es una prensa, los periódicos locales son periódicos que básicamente se sostienen de actos heroicos, ganan mal, son asediados, y dar este mensaje o ir generando esta dinámica en la que quien está en el poder siente que entonces puede atacar a la prensa porque la prensa habla mal de él, tenga o no sustento. Yo creo que sí abona a generarle a la prensa un contexto, no que específicamente lo haga él, pero que sí se va replicando en distintas entidades federativas. De hecho, uno de los informes anteriores de Artículo 19, yo tuve la fortuna de trabajar para Artículo 19 hace muchos años, lo que hablaba era que en el caso de los ataques a la prensa,
una buena parte de los ataques a la prensa a nivel entidad federativa se cometían por los gobernadores. Bien. Y eso es un poco lo que estás dando carta blanca, ¿no? A que ya abiertamente tú puedas hablar mal de ellos, puedas maltratarlos, puedas... creo que sí hay que tener mucho cuidado de qué puertas se abren o a quién le estás dando con tu acción una posibilidad que pueda resultar funesta. Bien, los gobiernos quieren una prensa militante, Meme Yamel, pareciera. Gobiernos locales sí, yo sí creo que sí lo quieren, sobre todo porque, vaya, no solamente los que sean del partido Morena o de la Alianza, sino también los que son de oposición. Veamos la cantidad de presupuesto que le destinan, hagamos ese ejercicio. O sea, vaya, veamos, por ejemplo, el gobierno quizás Samuel García, por ejemplo, en Nuevo León, ¿no? La cantidad de recursos que está destinando para hacer campañas a través de las redes sociales y la cantidad de recursos que está destinando para los medios de comunicación, en vez, porque sí es su responsabilidad, de buscar resolver quizás los temas relacionados con feminicidio y seguridad, por ejemplo. Qué bueno que mencionaste a Samuel. Déjame interrumpirte aquí porque me va a servir de pretexto, me sirve de pretexto lo que acabas de mencionar para decir, sí es cierto, está actuando bastante mal Samuel García, pero tiene el respaldo de un presidente, Andrés Manuel López Obrador, y cuando se tiene el respaldo de un presidente como López Obrador, pues pareciera que no importa que se hagan mal las cosas, como es lo evidente que ocurre en el estado de Nuevo León. Perdón por la interrupción, Meme. No, pero qué bueno que haces justamente alusión a eso, porque, vaya, veamos en un ejercicio similar. No estamos acostumbrados a que si el presidente da el respaldo a un perfil, la gente inmediatamente cambia su perspectiva y dice, bueno, vamos a apoyarlo. En el caso de Samuel no es así. En el caso de Samuel encontramos gente que dice, eso es por lo que votaron los de Nuevo León, ahí tienen lo que votaron, ya vean la importancia de la revocación de mandato. Sabemos que hay un cuestionamiento incluso de, bueno, esa es su bronca, ustedes hicieron la cama, ahora métanse a dormir. En el caso particular de Samuel García, que es un ejercicio interesante, vemos que hay gente que no necesariamente está a favor, en este caso, por ejemplo, el que el presidente haya respaldado a un Samuel García. Ahora, por asuntos de gobernabilidad, que son otro boleto, pues también hemos visto un presidente que ha respaldado a un gobierno como el de Querétaro o que ha respaldado como a otros gobiernos que quizás no sean de la propia administración federal, independientemente del respaldo que por default ya tienen los gobiernos que son emanados de Morena. Pero volviendo al tema de la relación con la prensa, yo no creo que se deba de meter en un mismo saco todo. ¿Por qué? Porque efectivamente hay periodistas que hacen una chamba de investigación y que hacen cuestionamientos. Volví a mencionar el caso de Rompeviento TV, el caso de Julio Astillero, el caso de Compañeros de Sin Embargo. O sea, he visto varios casos de investigación que no son favorables a la administración, que se han puesto sobre la mesa y que probablemente no le gustan al gobierno federal. Incluso yo he hecho preguntas en la mañanera relacionadas con asuntos que son de cuestionamiento, quizás no muy fuertes, por ahí me dicen, pero sí cuestionamientos que no son a favorables a la prensa. Yo no voy a la mañanera a hacer una pregunta que, señor presidente, usted que es el excelentísimo señor presidente, no creo que vaya a eso, no creo que eso sea una forma de dirigirse a un presidente cuando eres prensa, pero vaya, hay cuestionamientos que el presidente termina diciendo, bueno, vamos a investigarlo y vamos a darle seguimiento. ¿Cuál ha sido el problema? Que ese seguimiento a veces no llega, ¿no? Que ese seguimiento a veces se queda, o sea, vaya, el presidente avienta la bolita y luego ese seguimiento, bueno, la dependencia responsable pues no lo toma o no lo hace y uno tiene que estar ahí insistiendo y el presidente al final del día es el que tiene que resolver. Hablando de asuntos de la prensa, justamente le planteaba al presidente en la mañanera, ¿cuándo va usted cómo le va a hacer con el tema de la ley Chayote, ¿no? Y él le decía, esa es chamba de los legisladores. Volvemos al punto, no han hecho nada. Pero en otro sentido, hemos visto reportajes que se han convertido en una gran tendencia y que han sido muy mediáticos, que no son reportajes que tengan un sustento periodístico, que son inferencias o que son opiniones personales o que son columnas de opinión que entonces las retoman y las convierten en noticia y son las más mediáticas. Y creo que es por esos reportajes tan mediáticos que la prensa por aquí empieza a retomar, porque como son en contra de la administración, dicen, pues de aquí me voy, y los hacen virales y los hacen bastante mediáticos. Es justamente esos los que se deberían de desmentir, y se han desmentido. O sea, recuerdo mucho, ¿no?, el tema del hijo del presidente, ¿no?, cómo hubo un desmentido por parte de Pemex, hubo un comunicado por parte de la empresa, hubo un comunicado por parte del presidente. O sea, se entregó la información, se entregaron los documentos, se entregó todo, y al final del día todavía hoy por hoy hay gente que dice es que el hijo del presidente sigue viviendo en esa mansión en Estados Unidos. Entonces,
hay por ahí todavía gente que necesita informarse y yo eso sí creo que deba de hacerse. Yo no creo que el decirle a un periodista o el decirle a un medio de comunicación es que este trabajo que hiciste está mal porque es mentira, y aquí están los elementos que te dicen que es mentira, sea estigmatizarlos. Creo que es necesario para que la gente se genere un criterio propio y es más, para que tengamos una mejor calidad de periodismo. O sea, creo que es necesario, pero sí, no lo que haga el presidente quiere decir que le da manga amplia, por ejemplo, al gobernador de Veracruz, de dirigirse a la prensa ya con un tono de insulto, porque esa sí es una gran diferencia, lo hemos visto en sus propias conferencias, dirigirse en un asunto ya como de insulto y desafiante y retador, sin ese respeto que existe. Creo que sí no es una manga amplia, creo que debería de ser en un tono de respeto, de decir, bueno, no eres tú, pero tampoco voy a permitir que vengas a mentir, a calumniar, porque, bueno, aquí están mis elementos para decir, aquí está, que tú estás mintiendo y aquí están las pruebas, pero sobre todo para recalcar el que este reportaje no nació por coincidencia, sino que hubo un interés detrás, que normalmente son intereses afectados porque ya no tienen contratos, porque ya no tienen la misma cantidad de presupuesto que antes les daban, porque sus bolsillos se han visto mermados. Lo que no miente son las cifras y en lo que va del año, en menos de 5 meses, hablamos ya de 11 periodistas asesinados. El primer caso en Veracruz, el pasado 10 de enero, cuando fue apuñalado el periodista José Luis Gamboa. El más reciente, pues ocurrió precisamente este 9 de mayo en Cozoleacaque, en el estado de Veracruz, en donde fueron asesinadas 2 compañeras periodistas que desafortunadamente pues estaban afuera de un Oxxo y simple y sencillamente pues llegaron a acribillarlas. Para avivar el debate, vamos a escuchar a Jairo Calixto Albarrán, que tiene una postura muy particular sobre el asunto, y regresamos contigo, Paula Sofía Vázquez. Siempre la verdad, y me sorprende que mucha gente tenga esta memoria selectiva, ¿no? Este Alzheimer selectivo, donde dicen, no, es que antes era muy padre, nos llevábamos todos muy bien, mira qué bonito, cada año nos invitaban a Los Pinos, ay no, y esos grandes viajes por el mundo entero, en el avión presidencial, uy, qué maravilla. La cobertura de la parte presidencial era la más peleada, porque eso dicen, a mí no me constan las malas lenguas, a la salida del avión les echaban agua a sus maletas, algo verde, sí les echaban ahí, y no marihuana, les echaban un billetillo. Yo creo que es interesante lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque la prensa está constantemente cuestionando al presidente. Luego dicen, es que nada más contesta lo que quiere. Bueno, pues pregunta bien, pero creo que es interesante ver que haya debate, haya discusión, ¿no? Puede estar o no de acuerdo con lo que dice y hace el presidente, puede estar o no de acuerdo con ciertos personajes, pero van a la mañanera a cuestionar, ¿no? Ahí, y dicen, la mayoría de los que cuestionan no se aparecen nunca. Ahí están guardados en su gabinete, ¿no? Hablando, maldito dictador, pero ¿por qué no te paras en la mañana y vas y lo debates? Y las cosas que tú dices, lleva las pruebas, es algo que sabe hacer, ¿no? Por supuesto, lleva agua a su molino, pues la verdad es un tipo muy avesado en estos temas. Ahí lo importante es que los medios sepan regresar al tema, ¿no? Hay que hacer preguntas adecuadas, pues, pero si mandas al quinto reportero que acaba de salir de la escuela, no, pues, no, manda a los buenos, pues que se levanten temprano, bola de huevones. Creo que es el mejor show del México contemporáneo, ¿no? Porque hay de todo, hay emoción, hay batalla, ¿no? También hay ruido, mucho ruido, y luego la verdad que es una cosa, deberíamos, la verdad, de apreciarlo. Solamente les platico que cuando yo me dedicaba a reportear, tengo algunos años en este oficio, 20 años, platicaba con reporteros viejos y lo que alguna vez me dijeron o me decían muchos reporteros viejos era, tú no te equivocaste de profesión, tú de lo que te equivocaste fue de sexenio. Paula Sofía Vázquez, adelante, por favor. Yo nada más retomo rapidísimo. Uno, sí me preocupa muchísimo que una persona defina la mañanera como un show. Porque pues básicamente tomémonos un poquito más en serio el espacio público que tiene el presidente de la República para comunicar y si estamos hablando de que este es un ejercicio de rendición de cuentas y de ciudadanización, no lo consideramos un show,
porque entonces pues mañana vemos payasos, bomberos, y nada, ¿no? Mejor ya lo metemos al sector cultural y que sea una garantía del derecho a la cultura. Y bueno, retomo rapidísimo con muchas cosas. La primera, creo que tocaste, Meme, un punto que me interesa muchísimo. Es esta cosa entre la diferencia entre opinión, chisme y reportaje, ¿no? O sea, creo que sí, y es de los dos lados, ¿eh? Yo creo que aquí seríamos como muy ingenuos y muy hipócritas y muy poco serios si dijéramos que alguno de los dos lados es purísimo y el otro de los lados es malvadísimo, ¿no? O sea, creo que es una cosa que tiene que ver con hemos bajado muchísimo los estándares de calidad como ciudadanos, como consumidores de información, como todo, de qué estamos dispuestos a hacer pasar por bueno, hasta cuánto estamos dispuestos a leer, cuánto mismo nosotros estamos dispuestos a investigar sobre un tema. Sí, en este contexto es, bueno, le pega al que tengo ganas de que le pegue, sí, retweet, comentario, no sé qué, luego ni las notas leen, ¿no? O sea, sí, porque vamos a utilizar todo esto como armas de destrucción entre unos y otros. Creo que ahí también hay una profundísima responsabilidad, no solo de los medios, sino de los consumidores. Porque estamos tomando en cuenta que pues, esto también es un tema de mercado, en el que además es un mercado que se ha vuelto muy descarnado, porque se ha vuelto el mercado de los clickbaits, de la publicidad, de dónde vas a sacar el patrocinio, no sé qué. Y entonces se ha vuelto un mercado, lo vimos ahorita horrible, asqueroso, con el homicidio, el feminicidio de Devani, donde, o sea, era el click, o sea, ya de verdad las cabezas de las notas para que hicieras clic eran verdaderamente vulgares, de pésimo gusto. Y yo creo que eso es como una chamba que nos queda a nosotros como consumidores de noticias y como ciudadanos, ¿no? Y dos, yo creo que también, así como estoy de acuerdo, no está bien que metamos en el mismo saco a todos los que asisten a las mañaneras, como no está bien que metamos en el mismo saco a todos los a favor o en contra del gobierno, ni a todos los gobernadores, ni a todos los nada. Yo creo que tampoco hay que meter en el mismo saco a todos los medios que hacen periodismo crítico. Porque creo que hay medios que hacen periodismo crítico que tienen muchísimo rigor, muchísimo talento, que hacen y que tienen además una trayectoria. Tú mencionaste a Contralínea, pero me parece que en los últimos años el trabajo de Animal Político, por ejemplo, pues, la estafa maestra la sacó Animal, los desvíos de Beto Borja en Quintana Roo los sacó Animal, los piratas de Javier Duarte los sacó Animal. O sea, creo que independientemente de si en algún momento recibieron o no dinero de Claudio X González, han hecho periodismo de calidad y lo siguen haciendo, y son periodistas que hacen las cosas con muchísimo rigor y que además pues su línea ha sido siempre la de criticar al gobierno, el que haya estado, y le han pegado a todos. Entonces yo creo que también ahí como que uno tiene que saber diferenciar entre, pues ni modo, sí, no es lo mismo, y yo lo viví en estos últimos años, pues no es lo mismo ser funcionario público y que te sientas personalmente ofendido por las cosas. Y la otra es decir, pues es un poco su chamba, y que además también tomarlo en consideración desde dos puntos. Esta cosa le hacen el juego a la oposición, ¿no? Pues sí, o sea, la mala praxis de cualquier cosa le hace el juego a la oposición, ¿no? O sea, la corrupción le hace juego a la oposición, la falta de información le hace juego a la oposición, decir mentiras le hace juego a la oposición, que te cachen le hace juego a la oposición. O sea, creo que todas esas cosas tenemos que plantearlas como desde un asunto más serio, que es que si lo que está allá adentro, independientemente de si le hace o no el juego a la oposición, es de valía para que nosotros tomemos mejores decisiones en el futuro, y también de valía para que el gobierno mejore lo que tiene que mejorar. O sea, yo creo que aquí hay una cosa de que nosotros no queremos que le vaya mal al gobierno, porque si le va mal, nos va mal a todos. Nadie quiere que le vaya mal al gobierno. Lo que queremos es que haya seguridad para los periodistas, que haya transparencia, y que si uno evidencia que hay un problema, pues ese problema, rescatemos la palabra responsabilidad, ¿no? Que ese problema alguien sea un responsable y se corrija. Y creo que esa es una de las cosas en las que no es que los medios sean tus aliados porque te van a aplaudir todo, sino porque son unos vigilantes que están ahí checando pues que lo hagas bien. Y ese debería de ser un poco el papel de los medios en un gobierno que pretende ser honesto, que pretende ser transparente, que pretende hacer las cosas bien, que es lo que yo creo. Meme.
Estoy de acuerdo. Vaya, cualquier cosa negativa va a ser tomada por cualquier persona que esté en contra de una administración. No solamente hablo de la federal, hablo también de las administraciones locales, municipales, por supuesto. ¿Por qué? Porque es la herramienta que tienen, pero efectivamente la audiencia tiene gran poder en eso. O sea, es un tema de oferta y demanda. O sea, hay muchas personas que leen la cabeza de una nota, pero no leen el contenido. Y esto ha pasado en todo tipo de medios, ¿eh? O sea, yo he visto notas muy escandalosas de los medios de siempre, así como muy escandalosas de las redes sociales, que dices, híjole, mano, o sea, cuando veo tu contenido no tiene nada que ver con el título de tu nota. Y ahí la audiencia tiene que ser crítica y decir, bueno, esto es un contenido que no quiero consumir porque realmente me está mintiendo, o sea, me está vendiendo algo que no es. Y cuando la audiencia, cuando nosotros, los ciudadanos, empecemos a ejercer cada vez más ese poder, vamos a ver que eventualmente va a haber una inclinación, va a haber un cambio. ¿Por qué? Porque, vaya, no va a haber un consumidor que esté agarrando ese contenido, ya no van a generar estos ingresos. Recordemos que bajo el contexto digital, todas las páginas hoy tienen comerciales dentro, anuncios dentro de sus plataformas, y el simple hecho de que tú entres a la plataforma les genera, o a su nota les genera un recurso. Entonces, si eso lo empezamos a ver como un tipo de oferta y demanda, como un mercado, pues la audiencia va a empezar a tiene que empezar a cambiar, ¿no? Tenemos también nosotros que ser responsables en lo que publicamos. Por ejemplo, hay muchos compañeros que generan notas muy amarillistas y muy tendenciosas. El caso de Devani, coincido mucho, fue muy emblemático, ¿no? Y había que rumores, que sí, que sí, no, y personalidades, ¿no? Sobre todo en redes sociales, que no se dedican a absolutamente nada de esto, estaban metidos, ¿no? Dándole cobertura todo el tiempo con una irresponsabilidad brutal, generando, vaya, una inclinación en las audiencias, en donde la gente te llegaba y te decía, no, es que fíjate que ahora encontraron esto de este lado. O sea, hay una diferencia brutal entre la especulación y la investigación. O sea, eso no debería ni siquiera estar en línea. Y lamentablemente, creo que ha sido parte justamente del periodismo que hemos vivido, en donde no teníamos esta como oportunidad de realizar los cuestionamientos hasta que vienen las redes sociales, que las audiencias empiezan a buscar como algo más. Entonces, creo que sí hay un punto medular, porque si las audiencias, nosotros incluso viéndolo en la perspectiva de consumidores, empezamos a cambiar, vamos a hacer las cosas, vamos a generar un cambio dentro de los propios medios de comunicación. Y sí, efectivamente creo que aquí quiero ser también muy insistente en lo que tiene que ver con la responsabilidad del servidor público. Hemos visto servidores públicos que no les gusta la crítica. Yo personalmente me he enfrentado con buscar servidores públicos, porque antes de ir a la mañanera a hacer una pregunta, pues uno busca, ¿no?, al servidor público, buscas, por ejemplo, a los de Amexid, o buscas al de la Semarnat, o sea, buscas al funcionario que te puede dar la respuesta de primera mano, pero pareciera, vuelvo al punto, que la mañanera se convirtió en el vete y acusa a todos. Por ejemplo, en el tema de la fiscalía. O sea, ¿qué tiene uno que ir a hacer cuestionamientos de la Fiscalía al presidente López Obrador cuando son autónomas? O sea, sabes que existe una línea, sabes que, vaya, la respuesta que tú obtienes cada que le preguntas al presidente sobre la Fiscalía es que es autónoma, ¿no? Y luego te dice, es que defiendo, ¿no?, o respaldo al fiscal, ¿no? Le tengo una confianza al fiscal, que para mí ya ha sido como un mensaje más de solidaridad, o como más de lo respaldo, ¿no? Pero... ¿Y qué pasa después de que hace el cuestionamiento a la Fiscalía? Mágicamente hay un comunicado de la Fiscalía. Entonces, o sea, ya lo hemos agarrado, y lo digo honestamente, ya hemos agarrado la mañanera para que los que no nos pueden responder porque no nos responden o no quieren respondernos, a través de la presidencia nos respondan. O sea, y el presidente lo sabe. O sea, la importancia que tiene la mañanera es muy grande en un país que requería ser politizado y que requería distintas fuentes de información, pero también creo que el periodismo debe ser elevado. Estas opiniones que luego se convierten en noticia, vaya, hay que entender que una opinión es una opinión, no es una noticia, es una opinión, y nada más, y podemos estar de acuerdo o en contra, y la leemos y nos generamos un criterio propio, podemos coincidir o no, pero elevarla a grado de una noticia y que se convierta en los grandes titulares y que olviden que es una opinión, eso es un tema que, por supuesto, yo creo que a mí como consumidor me molesta, pero yo ya soy un consumidor quizás más informado y más politizado que la media en este país, y es por esa media que las mañaneras retoman este tipo de información que, aunque yo creo, no, y soy insistente, no creo que se deban de tomar con tanta insistencia, creo que por justamente la fuerza de las mañaneras, que justamente por la tradición o por la mecánica en la que el presidente López Obrador se ha conducido a lo largo de sus años con respecto a la prensa, pues sí han abonado a una construcción, que efectivamente existen estos asesinatos a los periodistas, sí existen, pero también quiero hacer una clara diferencia en cómo se han manejado.
¿no? Lo decía al inicio, el mecanismo de protección a periodistas creo que es una gran deuda y sobre todo porque no ha funcionado en 10 años. Entonces, si sabemos que no ha funcionado el mecanismo, bueno, creo que una de las primeras cosas que se tendría que haber hecho era cambiar o mejorar el mecanismo. Pero en particular creo que la forma en la que han operado, en que ahora hay detenciones mucho más rápidas. Yo recuerdo mucho el caso de Miroslava Breach. ¿Cuántos años tuvieron que pasar para que empezaran las detenciones? ¿Cuántos años tuvieron que pasar? Bueno, ahora vemos una operación distinta. Si bien es cierto que no es suficiente, porque hay que decirlo claramente, no es suficiente, también creo que no hay que poner todo en una misma canasta y hay que verlo de forma distinta, hay que analizarlo de forma distinta y gran parte de la responsabilidad recae justamente en las audiencias. Perfecto. Pues ya estamos casi llegando al final de este debatiendo. Nos quedan 5 minutos prácticamente. Los vamos a dividir entre ambas para que nos den sus conclusiones. Yo solamente quisiera poner sobre la mesa 2 aspectos que nos quedaron fuera y que quizás ustedes quieran considerar en sus conclusiones. Uno de ellos, la famosa sección de los miércoles, si no me equivoco, la famosa ¿Quién es quién en las mentiras?, por un lado. Y por el otro lado, la propuesta o el ofrecimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador de brindarle seguridad social a algunos reporteros que no cuentan con esta prestación en sus empleos. Un asunto que puede ser visto como una bondadosa oferta del gobierno, pero que puede ser visto también desde otro punto de vista, pues como un solapamiento de lo que son trabajos precarios y de lo que son instituciones de medios de comunicación que no son capaces ni siquiera de concederles las prestaciones de ley a sus trabajadores. Esos son mis 2 apuntes, pero el tiempo para las conclusiones es suyo. Paula Sofía. Rápido. Me voy rápido y vinculo. Creo que de las cosas que quedan, pues, que nos quedan pendientes de lo que estamos hablando, de los pendientes, etcétera, a mí me parece, la verdad es que a mí que le den seguridad social a quien sea, que ampliemos la base de la seguridad social en este país, me parece siempre una buena cosa. Siempre. O sea, yo creo que en México el trabajo, la gran mayoría del trabajo está precarizado. Creo que la labor que hacen los periodistas es fundamental para entender la democracia en México, para vivir la democracia en México, y me parece muy bien que les den seguridad social. Yo espero que sepan llegar a un esquema público-privado, entendiendo pues también la labor pública y de interés público que hacen los periodistas, y a mí me parece una buena cosa, o sea, y es más, me molestaría más que dijeran les vamos a dar un dinero, a decir los vamos a formalizar. O sea, creo que esa me parece siempre cualquier avance en la protección de los derechos y además de un grupo que es tan importante y tan vulnerable, me parece una excelente cosa. Y bueno, pues nada más así como para cerrar rápido, pues a mí me parece que este es un debate que da para mucho y que además se han mencionado aquí muchísimas cosas que dan para seguir pensando y en adelante. Una de las más interesantes es si estamos listos o no para hacer una nueva regulación en temas de medios. O sea, la regulación en temas de medios en México es una cosa rarísima, es una cosa muy bizarra, donde hay miles de instituciones y por un lado están regulados los fierros, pero por otro lado está regulado lo electoral, pero por otro... Y esta demanda que ha tenido el presidente, esta idea que ha tenido el presidente de vamos a abrir... que los medios nos digan cuánto ganan, que los medios nos digan quién les paga, que los medios... es una idea muy interesante. No sé si en México eso se puede ejercer. Y yo no sé si en el contexto en el que está México ahorita sea al final una cosa positiva. Pero yo creo que es una cosa en la que podemos empezar a pensar ya con mayor seriedad. Muchísimas gracias por la invitación y mucho gusto. Gracias, Paula Sofía. Meme Yamel. Pues sí, estoy también de acuerdo en el tema de seguridad social. Es un tema que, vaya, yo he cuestionado mucho, sobre todo a los medios de comunicación cuando hacen estas contrataciones por outsourcing. Creo que la brecha salarial entre el que comunica y el que está a cuadro versus el que le da la información al que está a cuadro, que es el reportero, es abismal. O sea, tenemos reporteros y camarógrafos que ganan 3,000 pesos, ganan 6,000 pesos al mes y eso no es para una vida digna, seamos honestos. Y los riesgos que corren son brutales, porque son ellos los que se van a campo, son ellos los que se van a las zonas
mañanas para que el que está comunicando que se lleva el gran sueldo pueda tener la información que comunicar. Entonces, la brecha que existe entre los salarios es brutal y no tienen una protección. Vaya, eso no va a resolver los problemas de violencia hacia los periodistas, pero por supuesto que les va a dar herramientas para que tengan una mejor calidad. Así que yo también estoy de acuerdo en el tema de seguridad social. O sea, vaya, creo que eso es indiscutible. Y en el asunto de quienes quieren las mañaneras, creo que sí hace falta más técnica, o sea, mucha más sustento y no solamente ironizar. Creo que, vaya, su estilo es su estilo y pues cada quien tiene su estilo para informar o para hablar, pero creo que hace falta mucho más el sustento y no solamente el cómo de porque lo digo yo. O sea, una cosa es que lo diga el presidente porque es el presidente y otra cosa es que la encargada del quién es quién no tenga quizás ese rigor en buscar los documentos, en pedir los documentos y decir, bueno, dame las herramientas para desmentirlo, ¿no? Dame las facturas y demás, ¿no? Normalmente tiene que recurrir a veces a cuestiones que ya están publicadas por otros compañeros para decir, miren, lo desmintió tal o cual. Entonces uno dice, bueno, tú eres el gobierno, bueno, tú estás dentro del gobierno, creo que tendrías una mayor facilidad para encontrar la información, para desmentir las notas. De ahí en fuera, vaya, lo demás son cuestión de estilos. Y también estoy de acuerdo en no sé si estamos listos para una regulación, yo espero que sí, porque las audiencias lo han pedido. Yo me remito mucho a las audiencias, la gente quiere algo distinto, la gente pide algo distinto, exige también mucho, pero también va a valer aquí mucho el qué tanta disposición hay por parte de las empresas de medios de comunicación por regularse, por cambiar, por mejorar, porque esto yo lo veo como una perspectiva a mejorar. ¿Qué tanta sea su disposición? Eso también es un cuestionamiento que creo que se queda sobre la mesa. Y muchas gracias. No, al contrario, Meme Yamel, Paula Sofía Vázquez, muchas gracias por habernos acompañado en este Debatiendo con Carlos Castellanos. Ha sido un honor. Y gracias sobre todo a usted por habernos acompañado en este Debatiendo. Escríbanos, @Castellanos, qué tema quiere que abordemos, a quién quiere ver aquí en esta mesa de discusión. Recuerde, todos los jueves en punto de las 8 de la noche en La Octava Digital. Antes de despedirme, gracias a Iván Orozco, a Lidia Montaño, a Laura Hernández, a Alex Ríos, César Villarreal, Norma Sánchez, Eduardo Castillo. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Yo soy Carlos Castellanos. No lo olvide, la cita es el próximo jueves en punto de la noche aquí en La Octava Digital. Hasta entonces, siga disfrutando de La Octava. Debatiendo con Carlos Castellanos.